Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con este tema de la confianza en Dios en su sexta parte, para lo cual vamos a tomar de este volumen el número 30 del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, libro del cielo, del 4 de noviembre de 1931, volumen 30. Habla Luisa y dice: Jesús mío, centro y vida de mi pequeña alma, mi pequeñez es tanta que siento la extrema necesidad de que tú, amor mío, me tengas estrechada entre tus brazos y te muevas a compasión de mi gran debilidad. Que las pequeñas tienen necesidad de fajas para afirmarse los miembros y de la leche de la mamá para alimentarse y crecer. Yo siento la viva necesidad que tú me fajes con las fajas del amor y estrechándome a tu pecho divino, me des por alimento la leche de tu divina voluntad. Para alimentarme y crecer, escucha, oh Jesús, siento la necesidad de tu vida para vivir. Quiero vivir de ti. Y entonces tú escribirás, no yo, y podrás escribir lo que quieras y como quieras. Por eso el trabajo es tuyo, no mío, y yo solo te prestaré mi mano y tú harás el resto. Tú harás todo el resto. Así quedamos de acuerdo, oh Jesús. Entonces, abandonándome en los brazos de Jesús, escuchaba susurrarme al oído su voz dulcísima que me decía. Miren cómo Luisa le pide a Jesús que le trate como a una bebé, y que las bebés pues se sienten poca cosa, pequeñitas, débiles. En caso pues hace una comparación como la mamá se encarga de cuidar a sus bebés dándoles la alimentación con su leche materna. Y aquí ella también, Luisita le está pidiendo que le trate como a una criaturita que quiere alimentarse de su divina voluntad. ¿Para qué? Para tener ya la vida divina en ella y pueda ser un instrumento para todos los actos que quiera hacer Jesús en ella, siendo ella un instrumento. Por eso dice, si me das ya tu vida, yo seré simplemente un instrumento tuyo y puedes escribir lo que tú quieras. Yo te prestaré mi mano para que tú escribas en mí. Y eso es, en una forma práctica, la divina voluntad. Cuando nos alimentamos del divino querer, ya está Jesús en nosotros y entonces Él puede divinizar cada uno de nuestros actos. Será Él el que escribe en nosotros cuando escribamos, cuando trabajemos en una computadora, cuando podamos hacer un acto humilde de barrer, por ejemplo. Él está ya barriendo en nosotros, se hace acto divino. Vamos a ver lo que dice Jesús. Mi pequeña hija, por cuanto más abandonada estés en mí, tanto más sentirás mi vida en ti, y yo tomaré el puesto de vida primaria en tu alma. Entonces, primer requisito, el abandono total en Él para nosotros tener ya su vida en nuestra alma. Debes saber, dice, que la verdadera confianza en mí forma los brazos del alma y los pies para subir hasta mí y estrecharme tan fuerte que no pueda desprenderme de ella. Por lo tanto, quien no tiene confianza no tiene brazos ni pies, así que es una pobre lisiada. Por eso tu confianza será tu victoria sobre mí y yo te tendré estrechada
entre mis brazos, pegada a mi pecho para darte la leche continua de mi divina voluntad. Miren, entonces el abandono, primer requisito, para que esa vida ya esté en nosotros. Segundo, la confianza, que son, aquí dice, los brazos y los pies que nos permiten acercarnos a ese Jesús que es todo amor y misericordia, para que Él nos tenga estrechado entre sus brazos. En cambio, si no hay confianza, somos desconfiados, dice aquí, no tenemos ni brazos ni pies y somos como unos lisiados que no nos permite acercarnos a Él para adquirir ese amor, esa vida divina. ¿Y esa vida divina cómo se forma? Pues alimentándonos con la divina voluntad. Entonces, mire. Y reflexionar lo que pasó con nuestros primeros padres. Como sabemos del Génesis, Adán fue sacada del barro, hizo una imagen y ahí nuestro Dios insufló a Adán un alma y un espíritu. En el alma estaba la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y en el espíritu pues ya le impregnó de la divina voluntad, de una vida divina. Mire, qué grande la creación de Adán. Por eso, cuando dice Dios mismo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y el modelo era Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, para que tenga ese Adán una vida divina y una voluntad divina. Y Adán, en sus primeros actos, hizo y vivió la divina voluntad. Dialogaba con Dios. Pero lamentablemente el demonio pues le tentó a Eva, le sedujo a Eva con el pecado, y Eva, de seducida, se volvió seductora de Adán. Y Adán, en vez de valorar la vida divina con su voluntad divina, con su voluntad humana que estaba en su alma, cayó en la tentación y prefirió al amor divino el amor humano. Y fue el acabose, y que eso ha venido de generación en generación después. Entonces, y nosotros decimos normalmente que hemos nacido con una mancha, con el pecado original heredado de Adán. ¿Y cuál es el pecado original? ¿Acaso podrá haber pecado un niñito recién concebido? No, porque un pecado es un acto de la voluntad del hombre, con pleno conocimiento y consentimiento. Un niñito, ¿cómo puede pecar un niñito, un bebé concebido? No. Lo que heredamos es precisamente ese pecado original que viene a traducirse en lo que ya Adán no pudo dejarnos. Ya no tenía una herencia que darnos. La herencia era esos bienes naturales, preternaturales y sobrenaturales que Dios le dejó a él, que los perdió con... Pero tenemos una ventaja nosotros ahora con el sacramento del bautismo. Cuando somos bautizados, pues nos devuelven esa gracia de ser hijos de Dios. San Juan mismo en su carta dice, ya somos hijos de Dios, y lo somos, claro, por el bautizo. Pero lo que seremos todavía no se sabe. ¿Y cuándo el hombre volverá a ser imagen y semejanza? Cuando lo conozcamos a Dios tal cual es, porque seremos semejantes a Él.
¿Mm? Entonces digo, con el bautismo hemos recuperado nuestra vida divina y nuestra voluntad divina que la perdió Adán. Pero, ¿qué pasa con un niñito recién bautizado? ¿Mm? Si no se alimenta de la divina voluntad, no puede ir creciendo, porque vivirá solamente de su voluntad humana, que es débil, frágil, variable, y que se puede inclusive contaminar con el pecado mortal, como pasa con tanto bautizado, como ha pasado en nuestras vidas. ¿Qué fue de nuestra vida posterior? Una cadena de hechos de voluntad humana y muchas veces ya de voluntad humana pecaminosa. Entonces no ha habido un crecimiento de divina voluntad por la falta de conocimiento y de poner en práctica lo que nos pide el Señor. Y por eso ahora, con estos escritos que nos ha dado Jesús a través de Luisa, ya podemos ir conociendo cuál es el proyecto de Dios, que Él quiere que nosotros volvamos al origen, como fue creado el primer hombre, ser imagen y semejanza de Dios, pero viviendo la divina voluntad. Porque hemos hablado otras veces también que nosotros, al tener un alma donde están las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, nosotros estamos en capacidad de hacer actos humanos, porque tenemos una voluntad que mueve, es como un motor que mueve a nuestros actos. Cualquier acto que sea es movido por nuestra voluntad humana. Pues ahora que ya conocemos que también Jesús tiene una voluntad divina, que es un motor divino que mueve sus atributos divinos, y ahí tiene su vida divina. Y nosotros, si nos unimos nuestro motorcito pequeño de voluntad humana con ese de la divina voluntad de Jesús, nos hacemos un motor divino para mover los actos nuestros humanos con la divina voluntad que mueve sus atributos. Entonces la cosa cambia. Por ejemplo, este momento que estoy hablando, yo le he dicho a Jesús en mi mente, ¿no? Jesús, te amo, ven divina voluntad a hablar en mí. Entonces ya a Jesús le estoy invitando que emplee mi boca, pero que sea su voz, su palabra la que se transmita. Entonces miren lo que es la palabra divina, ahí viene toda la potencia, la fuerza, la sabiduría, todos los atributos que tenga la palabra de Dios se hace infinita, divina, y que esa voz, esa palabra de Dios no pasa ni pasará, y el bien que puede causar una palabra divina, el bien que puede causar a los bienaventurados, a los viadores, a los que están en alma en el purgatorio. Con esa palabra podemos hacer actos de adoración a nuestro Padre Dios, unidos a Jesús, unidos a todas las criaturas, y podemos con el mismo Jesús hacer actos de reparación con una palabra, pidiéndole perdón. Miren lo que significa un acto pequeño de hablar a la voz de Dios, a la palabra de Dios, cuando hemos divinizado ese acto. Entonces, aprovechemos estas lecciones, queridos hermanos, que nos enseña Jesús con estas verdades dadas a Luisa Picarreta, y para ir creciendo, ya no en santidad humana, que es poca cosa, no, sino en santidad divina, que es el tercer fiat, el fiat voluntas tua. Ahora vamos a leer otro capítulo tomado del volumen 33 de esta misma serie, El reino del fiat divino en medio de las criaturas. Y tomamos la lectura del 20 de mayo del año 1935. Y dice el texto, habla Luisa: si bien me siento abandonada en los brazos del querer divino, a mi mente la siento llena de aprensiones y de temores,
pero los ofrezco a mi dulce Jesús a fin de que los invista con su fiat y me los cambie en paz y amor. Y él, haciéndome su breve visita, todo bondad me ha dicho: hija mía bendita, el temor, aunque sea santo, es siempre virtud humana, rompe el vuelo del amor y hace nacer el miedo. Entonces, el temor, aunque sea un temor santo, un temor virtuoso de respeto al Señor, como Él se merece ser tratado como un Dios que es, pero lo podemos hacer con un escrúpulo, digamos. Eso pues puede inclusive causarte un temor, como aquí lo dice Jesús. Un temor, el miedo de acercarse con confianza a un Dios bueno y misericordioso, que es todo amor. Entonces, no, tenemos que ir con toda la confianza de que hay un Dios que me espera con su amor y tengo que acercarme con confianza a Él. Y se rompe el vuelo del amor y hace nacer el miedo y el cansancio. Al caminar en el camino del bien, hace mirar siempre a derecha e izquierda y el alma llega a temer a aquel que tanto la ama. Es como nos pasa a nosotros cuando tenemos que salir, por ejemplo, a una gestión en la ciudad, con tanto robo y asalto que hay ahora. Nos toca estar pendientes, mirando a la derecha y a la izquierda, que no nos persiga nadie y atrás. Y eso pues es un temor humano. Pero si estamos acercándonos a Dios, que Él nos rodea totalmente a derecha y a izquierda, por delante y por detrás, con esa nube de luz que habíamos hablado en el otro video. Estar temiendo, porque estamos ya con Cristo, Él en mí y yo en Él. Y el alma llega a temer a aquel que tanto la ama. Quita el dulce encanto a la confianza que la hace vivir en los brazos de su Jesús. Y si el alma teme demasiado, pierde a Jesús. Y el temor la hace vivir en sí misma. Claro, el temor es estar pensando en nosotros mismos, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase nada? ¿Qué solución buscamos para tener una protección humana? No, eso no quiere el Señor, ¿no? Porque podemos, por estar ensimismado, dejar de lado y perderlo a Jesús. En cambio, el amor es virtud divina y con el fuego tiene la virtud purificadora de purificar al alma de cualquier mancha. La une y la transforma en su Jesús y le da tal confianza que se hace arrebatar por su Jesús. Entonces, el amor ahuyenta el temor y nos acerca a Dios. Y eso también produce una total confianza, porque ya no estamos con ningún temor humano, sino con la plena confianza de que estamos siendo guiados y protegidos por Dios y amados por Él. El dulce encanto de la confianza es tal y tanto que se arrebatan mutuamente, que el uno no puede estar sin el otro, y si la criatura mira, solo si ama a aquel que cuanto la ama. Entonces nuestra mirada tiene que estar solamente puesta en Jesús. Y entonces vamos a fusionarnos con Él. De modo que todo su ser viene encerrado en el amor. Y como el amor es hijo inseparable del querer divino, por eso da el primer puesto de dominio a mi divina voluntad. Él ya se extiende en todos los actos de la criatura, humanos y espirituales. Ennoblece todo, y si bien los actos humanos quedan en la forma y materia de la que están formados, no sufren ningún cambio externo. Todo el cambio queda en el fondo de la voluntad humana, quedando todo lo que hace, aun las cosas más insignificantes, cambiadas en divino y confirmadas por la divina voluntad. Entonces, como ya hemos hablado en otros videos, la divina voluntad es un medio, no es el fin para alcanzar lo que nos pide el Señor,
Lo que nos pide es que llevemos a cabo el querer divino. Y el querer divino es el mismo Dios, y también podemos expresarle como el acto único de Dios. Lo que forma la vida divina es precisamente los atributos divinos, pero movidos de estos atributos divinos por la divina voluntad. Porque la divina voluntad viene a ser como un motor que al mover los atributos divinos generan precisamente una vida divina. Y ahí está el acto único de Dios, está Dios mismo. Pero para que se produzca este hecho, tenemos que nosotros con nuestros actos humanos, donde también ponemos nuestra voluntad. Por ejemplo, voy a manejar un coche para que en mis movimientos que voy a tener en el carro, que se mueve mi voluntad humana, cogiendo el volante, acelerando, pero le estoy invitando a Jesús al mismo tiempo para que Él con su divina voluntad, porque estoy ya con Jesús, Él con su divina voluntad mueva sus atributos divinos que me puede dar para conducir un coche, que puede ser la sabiduría, que puede ser la fortaleza, que puede ser todos los medios que yo necesito para que Él pueda moverlos cuando hago un cambio de marcha, cuando freno, cuando acelero. ¿Cuántos movimientos podemos hacer solamente manejando un vehículo? Y qué bello invitarle a Jesús para que divinice esos actos que estoy haciendo al hacer algunos actos en el manejo de un carro. Mire, podemos hacer un giro con este hecho de manejar un carro con Jesús. Entonces, si voy con Jesús, tengo que manejar con prudencia, sujetándonos a las reglas de tránsito, respetando los semáforos, yendo a la velocidad que exigen los reglamentos de tránsito. Ello es estar manejando con Jesús. Ya les conté mi experiencia. Una vez la sentí, esa vida divina en mí, a Jesús entero en mí, cuando iba a hacer una gestión en un banco. Y le invité a que venga a trasladarse conmigo en mi carrito hasta llegar al banco. Y qué lindo con Jesús manejar, haciendo actos divinos con Él. Entonces salí con prudencia, con la velocidad apropiada, respetando los semáforos, seguía por la avenida Chiris de aquí de la ciudad de Quito. Pero miren, ahí mismo me pasó un caso, que cuando iba tranquilamente, vino un camión y me rebasó y me cruzó prácticamente, que casi me choco, porque hizo una mala maniobra el chofer de este camión. Y humanamente me dio deseos de recriminarle fuertemente a este chofer, tal vez con un insulto por su imprudencia, pero me di cuenta que estaba con Jesús y me refrené, porque estaba ahí vivo y presente Jesús y manejando Él. Entonces, ese rato me pude a pensar, ¿qué haría Jesús en este acto de una agresión de tránsito? Entonces reaccioné como Él hubiese reaccionado. No reaccioné humanamente insultándole, sino que seguí. Y al rebasar, oh sorpresa, en la portezuela del camión, en la parte de atrás, iba un gran póster con la figura de la imagen de Jesús, el rostro de Jesús. Y abajo una escritura que decía, Jesús te ama. Miren, qué respuesta que me dio Jesús al hacer un acto con Él y no hacer un acto humano de una irascibilidad que pude haber desembocado en un insulto. Entonces, miren,
De modo que todo su ser viene encerrado en el amor, y como el amor es hijo inseparable del querer divino, por eso da el primer puesto de dominio a mi divina voluntad. Ella se extiende en todos los actos de la criatura, humanos y espirituales, ennoblece todo, y si bien los actos humanos quedan en la forma y materia de la que están formados, no sufren ningún cambio externo. Todo el cambio queda en el fondo de la voluntad humana, quedando todo lo que hace, aún las cosas más insignificantes, cambiadas en divino y confirmadas por la divina voluntad. El ejemplo que les estoy contando, una diligencia que hacía, ahí está, en el escrito me está confirmando. Sí, por fuera estoy como Fausto manejando, pero interiormente está Jesús en mí, y a Jesús no le vemos ni le ven. Me ven a mí exteriormente, que estoy conduciendo un vehículo, pero interiormente, en mi invitación a este giro que hice con Jesús, está Jesús haciendo esos actos divinos en los actos humanos de manejar un vehículo. Su trabajo, el trabajo de la divina voluntad, se entiende, es incesante, y sobre todo lo que hace la criatura extiende su morada de paz, y como verdadera madre no hace otra cosa que enriquecer con conquistas divinas a su amada hija. Es lo que me pasó a mí. ¿Qué produjo eso? No produjo un estado que pudo haberse convertido en un conflicto con este chofer del camión. No, más bien cuando ya pasó y actuó Jesús en mí para seguir adelante, pues seguía en paz. Lo que no hubiese pasado si es que le dejaba a Jesús de lado y se hubiese armado una pelea, que a eso no le agrada al Señor. Entonces vino la paz después de este gesto. Por eso, continúa Jesús, dice, temores ni miedos, ni desconfianza no son cosas que nos pertenecen, y tú no debes hacer otra cosa que vivir de amor y de mi voluntad. Sigue el ejemplo de lo que le estoy hablando al conducir este vehículo mío. Me dio paz, y además el amor se hizo presente porque el amor divino estaba en mí para amarle al chofer y tal vez pues hacer en ese rato invitarle a Jesús para que con él hagamos un acto de reparación. Y consolarlo también, ¿por qué no decirlo a Jesús? Porque el agredido era el Jesús que estaba en mí. Él estaba en mí. Entonces la agresión era al conductor Jesús que conducía mi vehículo. Entonces decirle a Jesús, perdónales porque no saben cómo manejan estos señores. Porque en ese chofer también estaba un hijo suyo, un hijo de Dios, que equivocadamente estaba conduciendo mal su vehículo. Por eso dice, y tú no debes hacer otra cosa que vivir de amor y de mi voluntad. Tú debes saber que una de las más puras alegrías que me puede dar la criatura es la confianza en mí. Me la siento hija mía y hago de ella lo que quiero. Me la siento hija mía y hago de ella lo que quiero. Puedo decir que la confianza me hace conocer quién soy yo, que soy el ser inmenso, mi bondad sin término, mi misericordia sin límites, y cuanta más confianza encuentro, más la amo y más abundo hacia las criaturas. Entonces la confianza y el conocimiento nos lleva pues a valorar todos los atributos que Dios tiene para mí. Como aquí dice, la bondad, la misericordia, y yo añadiría la justicia, la sabiduría, la providencia, cuántos atributos. Pero para eso tengo que conocer a través de estas verdades de lo que es Jesús, de lo que Él contiene, de lo que es para mí.
Y como dice al final, y cuanto más confianza encuentro, más la amo y más abundo hacia las criaturas. Claro, cuando tiene uno más confianza, pues, humanamente hablando, hasta nos atrevemos a pedir favores, ¿no? Por la confianza que le tenemos a esa persona cuando llegamos a conocer que es una persona muy bondadosa, no es egoísta, es generosa. Entonces nos acercamos con confianza porque sabemos lo que es Él. Pero si sabemos de una persona que es egoísta, colérica, malgeniosa, que no inspira confianza, pues da recelo hasta pedir. O sea, nos ha pasado humanamente a todos. Cuando vamos a hacer una gestión en una entidad pública, por ejemplo, y vemos ahí a un empleado furioso, malgenioso, caramba, es que recelo da acercarse a una persona así que no inspira confianza. Uno mismo ve, por ejemplo, a los funcionarios, ¿no? Cuando hacemos ya turnos, ¿no? Nos dan un papelito, nos ponen ahí las ventanillas y uno está mirando a las personas que van a atendernos. Y a mí me ha tocado, ¿no? Y veo, por ejemplo, que a los clientes hay una persona ahí en el banco que le atiende con mucha deferencia. A un anciano lo trata con mucho cariño, con mucha paciencia. Y veo a otro funcionario en otra caja, digamos, porque una vez fui a hacer una gestión en un banco donde habían cajeros. Y en otra caja se ve a un ogro que trata mal a las personas. Uno, cuando está sentado esperando el turno que le ha asignado, uno dice mentalmente, ojalá no me toque este ogro que no inspira confianza. Ojalá me toque este funcionario, este cajero tan amable, tan dulce. Vean, eso humanamente hablando. Entonces nosotros, lo mismo ya en la parte espiritual, qué bello acercarnos con confianza a la Virgen María, que es toda dulzura, es la Reina de la Paz. Que acercarnos a Jesús, que es todo amor, toda misericordia, toda bondad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va hablando de lo que Él ha hecho, todo lo ha hecho por amor. Los milagros que ha hecho por amor, porque nos ama. Entonces, y eso también le agrada al Señor, como dice aquí el texto. Mientras más confianza le tengamos, Él más abunda y sobreabunda en gracias y en atributos divinos que Él sabe cuáles son los que necesitamos. Entonces seamos sabios asimilando estas enseñanzas para no tener temor a nuestro amado Jesús, para tenerle absoluta confianza y así seremos acreedores para con Él, haciendo actos humanos, divinos, en todas las actividades que hagamos en la vida, vayamos ya formando ya el reino de la divina voluntad, el reino del querer divino, que eso es lo que aspira. Así llegaremos a ser imagen y semejanza de Él. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes y hasta un próximo video. Una linda tarde. Que Dios les bendiga.